Profesor Manuel Arcia. En este video, mis compañeras de grupo, Yarinet Solís, Raiza Moreno y mi persona, Lorena Trejo, tenemos el gusto de hablarles sobre una pequeña síntesis sobre el tema de los métodos numéricos usados en hidráulica unidimensional y metodologías para la solución de sistemas de ecuaciones no lineales. Primero le daré una pequeña introducción de lo que trata el trabajo. Los métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales suelen ser por lo general métodos iterativos que producen una sucesión de valores aproximados a la solución del problema que se está estudiando, por lo que se espera que converja a la raíz de la ecuación. Estos métodos van a ir calculando las sucesivas aproximaciones de solución sobre las respuestas anteriores que se han obtenido con anterioridad a partir de una o varias aproximaciones iniciales. Los métodos numéricos funcionan mejor cuando se tomen en cuenta las características de la función que se está estudiando. Para saber qué método se puede o se debe aplicar, hay que tener en cuenta la capacidad de separar raíces cercanas y la confiabilidad en el alcance de soluciones, y así se evitarán errores numéricos y orden de convergencia. Algunos de los métodos numéricos que se utilizan para la resolución de sistemas de ecuaciones no lineales en hidráulica son los siguientes. Inicialmente se hablará sobre el método de Newton-Raphson y método de la secante, y eso lo explicará la compañera Yarinet Solís. Ok, les hablaré un poco sobre el método de Newton-Raphson. El método de Newton-Raphson es un método abierto, en el sentido de que su convergencia global no está garantizada. La única manera de alcanzar la convergencia es seleccionando un valor inicial lo suficientemente cercano a la raíz buscada. Así se comienza la iteración con un valor razonable cercano al cero. Este punto también es denominado punto de arranque o valor supuesto. La relativa cercanía del punto inicial a la raíz depende mucho de la naturaleza de la propia función. Si ésta presenta múltiples puntos de inflexión o pendientes grandes en el entorno de la raíz, entonces las probabilidades de que el algoritmo diverja aumentan, lo cual exige seleccionar un valor supuesto cercano a la raíz. Una vez se haya hecho esto, el método linealiza la función por la recta tangente en este valor supuesto. La abscisa en el origen de dicha recta será, según el método, una mejor aproximación de la raíz que el valor anterior. Se van a realizar sucesivas iteraciones hasta que el método haya convergido lo suficiente. Ok, las deducciones de este método. El método de Newton-Raphson es de segundo orden de convergencia cuando se trata de raíces reales no repetidas. Para encontrar la raíz se procede de la siguiente manera. Se escoge un valor inicial x sub 0. Luego se evalúa f de x sub 0. Se traza una tangente en el punto f de x sub 0. El punto donde intersectan la tangente y el eje de las x es el nuevo punto x sub 1. Se repiten los pasos del 2 al 4 hasta encontrar que la diferencia entre el punto nuevo y el anterior sea menor o igual al criterio de exactitud. Este método de Newton-Raphson se deduce a partir de esta interpretación geométrica por un método alternativo basado en la serie de Taylor. Como podemos observar, vemos la ecuación de la expansión de la serie de Taylor. El método de este desarrollo del método con base en la serie de Taylor proporciona una comprensión teórica respecto a la velocidad de convergencia. Además de este desarrollo, la serie de Taylor va a servir para estimar el error de la fórmula. Esto se logra observando que si se utilizan todos los términos de la serie de Taylor, se obtendrá un resultado exacto. ¿Y qué criterios se deben de tener para dar valores iniciales? Bueno,
El método sigue un proceso iterativo que, dependiendo del valor inicial x sub 0, va a acercarse o alejarse rápida o lentamente hacia la raíz. Se debe cuidar que los valores iniciales propuestos no conduzcan a la indeterminación de la función. Esto es debido a que algunas funciones presentan intervalos en los cuales son continuas e intervalos en los que no son continuos. Este método tiene ventajas como también desventajas. Aunque el método de Newton-Raphson en general es muy eficiente, hay situaciones en que presenta dificultades. Un caso especial de esto que podemos mencionar es el de las raíces múltiples. En algunos casos es posible que para raíces simples se presentan dificultades por su lenta convergencia. Ahora les hablaré sobre el método de la secante. Este método de la secante lo podemos definir como un método para encontrar los ceros de una función de forma iterativa. Uno de los objetivos de este método es eliminar el problema de la derivada de la función, ya que existen funciones que describen fenómenos físicos en la vida real, cuya derivada es muy compleja. ¿En qué va a consistir este método? Bueno, es una variación del método de Newton-Raphson, donde en vez de calcular la derivada de la función en el punto de estudio, teniendo en mente la definición de la derivada, se aproxima la pendiente a la recta que une la función evaluada en el punto de estudio y en el punto de la iteración anterior. Este método es de especial interés cuando el coste computacional de derivar la función de estudio y evaluarla es demasiado elevado, por lo que el método de Newton no resulta atractivo. En otras palabras, podemos decir que el método de la secante es un algoritmo de la raíz de investigación que va a utilizar una serie de raíces de la línea secante para aproximar mejor la raíz de una función f. El método de la secante se puede considerar como una aproximación en diferencias finitas del método de Newton-Raphson. Como podemos observar la relación de recurrencia del método de la secante, aquí observamos la ecuación. Como se puede ver, este método necesitará dos aproximaciones iniciales de la raíz para poder iniciar una pendiente inicial. Los criterios previos del método que vamos a tener sería que fuese necesario conocer las dos aproximaciones anteriores, x sub 1 y x sub 1 menos 1, x sub i menos x inicial menos 1, para así poder calcular la siguiente aproximación x inicial más 1. Como siguiente punto, mi compañera Raiza va a hablar sobre el método de bisección. Método de bisección. Este método consiste en obtener una mejor aproximación de la raíz a partir de un intervalo inicial AB en el cual hay un cambio de signo en la función, es decir, f de a sub 0, f de b sub 0 menores que 0. Procedimiento. Suponiendo que se eligen dos valores de x denominados a sub 0 y b sub 0 a ambos lados de la raíz, es decir, que f de a sub 0 y f de b sub 0 sean menores que 0, y se toma el promedio de ellos, P1, igual a sub 0 más b sub 0 entre 2. En general, el promedio estará más cercano a la raíz que a sub 0 y que b sub 0, aunque casi nunca será de primer intento su valor exacto. Estando P1 más cerca a la raíz, puede sustituir a cualquiera de los valores de a sub 0 o de b sub 0, y de esta manera cerrar aún más el intervalo en el que se encuentra la solución. Si f de P1 es mayor
que 0, entonces B será sustituida por P1. Y si f de P1 es menor que 0, entonces A será sustituida por P1. En general, si P de K es igual a sub K menos 1 más B sub K menos 1 entre 2, el intervalo será como se presenta en la imagen. El siguiente promedio de PK del nuevo intervalo se acerca mucho más a la K raíz, como puede observarse. Si se efectúan los pasos anteriores repetidamente, los valores de los promedios P se acercarán paulatinamente a la raíz y con un cierto número de iteraciones. Se encontrará un valor suficientemente cercano al exacto. En la práctica no se pueden obtener valores de f de x exactamente iguales a 0, por lo que se acostumbra a aceptar como solución un valor de la función con una cierta tolerancia. Es decir, que se acepta que la raíz ocurre cuando valor absoluto de f de x sea menor que t, donde t es un número pequeño, por ejemplo 0.0001. Siguiente. El procedimiento descrito se puede organizar de manera más sencilla, como se muestra en el algoritmo del método de bisección. Primero se proponen dos valores de x que se denominarán a y b, tales que f y f de b sean menor que 0, definir entonces una tolerancia t. Luego se calcula el promedio de P, se prosigue con el valor absoluto de f de P menor que t, entonces se va al paso 5 y en el caso contrario se continúa con el paso 4. Ok, la imagen que aparece al lado es el diagrama de flujo para el método de bisección. Siguiente. En esta imagen se presenta un listado del programa para el método de bisección escrito en BASIC con comentarios suficientes para su uso. Siguiente. Ahora se presentará un ejemplo. Se desea calcular el tirante en un escalón en un canal promedio de la aplicación de la ecuación de la energía específica. Se tiene un flujo como el que se indica en la figura, del que se conoce el gasto y el tirante en la sección 1. Aguas arriba del escalón y se desea conocer el correspondiente tirante sobre el escalón en la superficie, no, en la sección 2. La altura del escalón es de 0.5 metros y el ancho del canal de sección rectangular de 1.5 metros. Como se muestra en la imagen siguiente. Primero se sacan los datos de Q, B, y con estos datos se encontraría el gasto unitario, que equivale a 0.33 metros cuadrados sobre segundo. La energía específica en la sección 1 se hace con la ecuación que aparece en pantalla, dando como resultado 0.402. Entonces se reemplaza estos valores en la siguiente ecuación y se obtiene el resultado final, una de cuyas soluciones es el tirante buscado.
Siguiente. Para ilustrar el funcionamiento del método de bisección se procederá a operar el algoritmo inicialmente sin auxilio del programa. En primer término, es necesario establecer un intervalo dentro del cual se encuentre la solución. El tirante en la sección 1, aguas arriba del escalón, es supercrítico, por lo que el tirante sobre el escalón lo será también. El tirante crítico, siendo el canal de sección rectangular, es Y sub C, con la ecuación que aparece dando como resultado 0.224 metros. Entonces, el tirante buscado estará en el intervalo Y1 mayores que 0.15 y menores que 0.224, por lo que se puede escoger A igual a 0.16 y B igual a 0.224. En la tabla se resumen los cálculos efectuados con el método de bisección. Si se considera aceptable una tolerancia de 0.0001, con el tercer cálculo se obtendrá entonces la solución de Y igual a 0.184. Como conclusión podemos decir que el método de bisección sí cumple la restricción de que f de A y f de B sean de signos contrarios. El método es siempre convergente, es decir, que se aproxima siempre a la solución. Un método de búsqueda de raíces no converge cuando se aleja o no se aproxima a la solución conforme aumenta el número de iteraciones. La convergencia es una característica importante del método de bisección, sin embargo, es comparativamente lento, es decir, que se obtiene la solución con un número mayor de iteraciones que con los métodos de orden superior. El método de Barstow. El método que se estudiará aquí se conoce como el método de Barstow para polinomios y fue desarrollado por Sir Leonard Barstow y publicado por primera vez en un apéndice en su libro llamado Aerodinámica aplicada de 1920. Este método es particularmente atractivo porque su convergencia es cuadrática y su técnica matemática que se puede implementar fácilmente en una hoja de cálculo de computadora, eliminando así una cantidad considerable de desarrollo de código de computadora. Sin embargo, el método de Barstow también adolece de una serie de restricciones y mecanismos de fallas que han hecho que su uso sea limitado. Las imágenes que muestro aquí, la primera es la imagen del señor Leonard Barstow y a su derecha está el libro que es de su propiedad, llamado Aerodinámica aplicada. El método de Barstow es un algoritmo eficiente de búsqueda de las raíces de un polinomio real de grado arbitrario. Es un método iterativo relacionado con los métodos de Müller y de Newton-Raphson. En las imágenes a la izquierda muestro imágenes de gráficos del método de secante, el método de Euler y el método de Newton-Raphson. Si un polinomio tiene todos sus coeficientes reales, entonces puede tener raíces reales o complejas. Este algoritmo se diferencia de otros métodos porque encuentra tanto las raíces reales como las imaginarias, utilizando únicamente aritmética real. Para poder encontrar raíces con este método, se necesita conocer el grado de polinomio a resolver, cuáles son sus coeficientes y dos factores, llamados R y S, los cuales son necesarios para efectuar la división sintética. Es un método abierto, pues necesita dos estimaciones iniciales, pero no necesariamente estas encierran alguna raíz. El método de Barstow se basa en la deflación, es decir, la reducción del grado de polinomio. Con el método de Barstow se va reduciendo el polinomio 2 grados mediante divisiones sintéticas dobles.
Gracias a esta se podrá formular un sistema de ecuaciones con dos incógnitas, el cual será resuelto con el método de Cramer, y entonces obtendremos factores de la función de la que deseemos conocer sus raíces. Si la división nos da como resultado un polinomio de grado menor o igual a 1, significará que hemos encontrado todas las raíces. Debido a que no se le dan como parámetros iniciales ningún valor en x, el método no puede ser iniciado como un caso frontera. ¿En qué consiste el método? El método consiste en el cálculo de las raíces de un polinomio buscando factores cuadráticos. X al cuadrado menos Rx menos S del mismo, es decir, tales que P de X será igual a X al cuadrado menos Rx menos S multiplicado por P sub 1 de X. Evidentemente, si X al cuadrado menos Rx menos S no es un factor cuadrático de P de X, se tendrá que P de X es precisamente X al cuadrado menos Rx menos S por P sub 1 de X, sumándole un factor AX más B. Si en términos generales se tiene un polinomio descrito de la siguiente forma. Metodología del método de Berstow. En el método de Berstow, la ecuación a resolver se divide por una cuadrática, cuyos coeficientes R y S se especifican mediante como las estimaciones de entrada. Esto da como resultado un polinomio reducido y una resta. Con base en los coeficientes del polinomio original y los de la cuadrática divisoria, los parámetros R y S se ajustan a nuevos valores utilizando una expansión de la serie de Taylor, con el objetivo de reducir el resto a cero. Este proceso se repite continuamente hasta que el resto de la división se aproxima a cero dentro de un límite especificado. Las raíces resultantes de la división cuadrática se toman como iguales a dos de las del polinomio original. Este último se reduce luego por las raíces encontradas y todo el proceso se repite hasta que se han determinado todas las raíces. Procedimiento general del método. El procedimiento general para el método de Berstow es que dado un f sub n de x y un r sub 0 y s sub 0, utilizando el método de Newton-Raphson se calcula f sub 2 de x igual a x al cuadrado menos r de x menos s y f sub n menos 2 de x, tal que el residuo dé como resultado el f de n de x entre f sub 2 de x sean iguales a 0. Luego se determinarán las raíces de f sub 2 de x utilizando la fórmula general. Luego se calcula el f de fn menos 2 de x, que será igual a f sub n de x entre f sub 2 de x. Se hace entonces que fn de x sea exactamente igual a f sub n menos 2 de x. Si el grado del polinomio es mayor que 3, se regresa entonces al paso 2. Y si no es así, entonces el problema terminaría allí mismo. Mecanismo de fallas y restricciones del método de Berstow. Existen básicamente 4 problemas con este método, los cuales se describen a continuación. Si las conjeturas iniciales de los coeficientes de la cuadrática divisoria no son adecuadas, el método puede divergir. Si la precisión de salida requerida es demasiado ajustada, el método puede cazar y no converger a una solución. El método solo es aplicable a polinomios con coeficientes reales. Sin embargo, puede tratarlos en cualquier orden de exponente. Cuando el polinomio que se va a factorizar contiene múltiples raíces idénticas o muy cercanas, el método puede producir resultados que están fuera de la precisión requerida. Estos problemas limitan la aplicación del método.
especialmente cuando es necesario factorizar polinomios de alto orden. Sin embargo, debido a que el método es más propicio para la implementación por computadora en una hoja de cálculo, estos problemas de falla y restricciones pueden eliminarse. Divergencia del método de Berthoud. El problema de la divergencia se elimina controlando el resto después de cada cuarta división de la cuadrática iterada, para ver si aumenta o disminuye. Si está aumentando y continúa haciéndolo para superar el límite predeterminado, el valor original de S se ajusta por unidad y todo el proceso se reinicia. Esto se repite hasta que el resto deje de divergir y converja hacia cero. Como conclusión de todo el trabajo en sí, podemos decir que ya sabemos que la necesidad de diseños hidráulicos más complejos es cada vez una realidad más frecuente en los alrededores de grandes zonas urbanas, agropecuarias y vías de comunicación. Por tal motivo, el estudio en modelos físicos de estructuras hidráulicas es de vital importancia. La utilización de modelos o métodos numéricos pueden evitar en cierta medida los altos costos del modelo físico, al probar diferentes opciones como las que se mencionan en todo este trabajo. Los métodos numéricos son una poderosa herramienta para obtener un conocimiento cuantitativo preciso de procesos físicos en general y de flujos hidrodinámicos en particular, si hablamos de la rama de hidráulica. El uso de métodos numéricos a la hidráulica ayuda en gran medida al manejo de muchas variables que a la larga pueden provocar que su mal manejo ocasione que la obra se torne mucho más costosa de lo que se tenía previsto. Bien, como ya hemos concluido con la presentación y esperemos que no haya ninguna duda y muchas gracias.